Hola chicos, muy buenos días, los saluda Tomás Collado y en la clase de hoy vamos a ver qué fue el modelo por industrialización de sustitución de importaciones, ¿sí? O en sus siglas ISI. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que a lo largo de todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la Argentina tuvo una configuración económica o una orientación económica que estaba ligado a la exportación de materias primas, ¿sí? Recuerden, ganado ovino, ganado bovino y a principios del siglo XIX los granos, ¿sí? Eso se iba a dar aproximadamente hasta la década de 1930. Nosotros si nos fijamos esta filmina, fíjense que habla de que de 1880 a 1930 el Estado argentino o la República Argentina va a orientar sus exportaciones a las materias primas, ¿sí? Y el Estado va a tener un limitado rol económico. Es decir, que no se va a interponer tanto en acciones que perjudiquen o beneficien a la economía. Ahora bien, a partir de la década del 30, se va a dar una crisis económica a nivel global que va a generar severos efectos sociales. Y es en esos años que se va a empezar a configurar una idea que se va a llevar a cabo. En esos años, en la década del 30, se va a empezar a pensar, ¿sí?, esta idea. Y posteriormente se va a llevar a cabo. ¿Cuál fue esa idea? La de industrializarse para dejar de depender de los países industrializados y de los países potencia en ese entonces, ¿sí? Estados Unidos y los europeos, ¿ok? Entonces, bien, en la década del 30, con esta crisis se va a empezar a configurar la idea y a partir de 1939, que va a ser un hito importante para nosotros, que es el año de inicio de la Segunda Guerra Mundial, va a significar para la Argentina un cambio radical en las políticas económicas. Ese cambio radical que había empezado a configurarse, había empezado a pensarse en la década del 30, iba a llevarse a cabo post Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945, ¿sí? La industrialización por sustitución de importaciones es una estrategia que no solo se llevó a cabo en la República Argentina, ¿sí?, sino también en territorio latinoamericano y en otras partes del globo. Y se puede definir como una sustitución de bienes que importa un país por unos que se fabrican en el país, es decir, nacionales. Es decir, valga la redundancia, nosotros dejamos de depender, dejamos de comprarles manufacturas a ciertos países y las empezamos a producir nosotros. ¿Cuál era el objetivo del ISI? Básicamente era hacer frente a la posguerra, ¿sí?, a la Segunda Guerra Mundial, que había dejado devastados los sistemas industriales europeos, que en ese entonces nosotros dependíamos en gran manera de ellos porque le importábamos muchos productos. Para paliar esta crisis se decidió empezar a producir esos productos que nosotros importábamos. El ISI se llevaría a cabo en dos etapas. Una primera etapa que se basaba en promover las inversiones para la producción de bienes de consumo masivo y de menos complejidad tecnológica. Piensen que, primero que nada, yo quiero asegurarme la venta de los productos. Para asegurarme la venta de los productos, tengo que asesorarme y tengo que hacer un estudio de mercado. Haciendo ese estudio de mercado, nos vamos a dar cuenta que va a haber ciertos productos que nunca pueden faltar en una casa o en un hogar, que principalmente son muebles y comida. ¿Ok? Entonces, la primera etapa de industrialización argentina va a darse por este lado, ¿sí?, por manufacturas o por la elaboración de manufacturas simples, como pueden ser fábricas de alimentos. Una vez se consolida la primera etapa, se va a pasar a una segunda etapa, en donde se va a producir bienes de mayor complejidad a nivel tecnológico y con un mayor agregado de capital. Esta era sin duda una estrategia de nacionalismo económico. ¿Y qué va a ser lo positivo que va a aportar el ISI, en este caso a la Argentina? Va a aportarle en ese entonces un mayor empleo, una menor dependencia hacia mercados extranjeros, una mayor capacidad de relaciones comerciales, ya que nos permite vender y comprar lo que nosotros querramos, y el ahorro. El ISI va a ser fundamental para el nacimiento de la clase media argentina.
Ahora bien, el ISI no es que salió de la noche a la mañana, como yo bien les dije, fue planificado, fue empezado a ser planificado en la década del 30. ¿Y cuáles fueron los pilares para que ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones siga en pie hasta el último golpe militar? Bueno, básicamente los pilares fueron una política industrial activa en la cual el Estado brindaba subsidios a las industrias para que éstas realicen inversiones. Barreras arancelarias, es decir, altos niveles de impuesto hacia productos industriales que provenían del extranjero. Una política monetaria con un tipo de cambio elevado, intervención de los mercados y una financiación a determinados sectores claves. Recordemos, chicos, que de todas formas el campo o el sector primario de la economía siguió siendo fundamental para la República Argentina y para la exportación y la obtención de divisas extranjeras, como puede ser el dólar, ¿sí? Por lo tanto, el despegue del sector industrial iba a estar de la mano, del despegue del sector agropecuario. ¿Okay? Sin embargo, este último, el sector agropecuario, no iba a ser tan bien atendido, entre comillas, por parte del Estado, ya que el sector industrial brinda mayor empleo, mayor reparto de la riqueza y tiene otros tipos de ventajas. Entonces, fíjense cómo el ISI o la industrialización por sustitución de importaciones también se apoyó en un estado de bienestar, ¿sí? Un estado altamente interventor que formaba parte de las decisiones económicas en ese entonces y que trataba de guiar el rumbo industrial del país. En muchos países de Latinoamérica, el ISI no tuvo el resultado esperado, ¿sí? Pero en la mayoría de los mismos se logró desarrollar una base firme en la industria siderúrgica, petroquímica, química, plástica y farmacéutica. Asimismo, bienes de capital como la industria de maquinaria agrícola, ¿sí? Por ejemplo tractores, permitió el desarrollo de una nueva oleada de exportación de alimentos y materias primas, los cuales contrarrestaron la derrota del ISI. Eso se ve claramente reflejado en la Argentina, ¿sí? Si bien el ISI quizás a fin de cuentas no tuvo un gran impacto inmediato, a largo plazo sí que dejó unas bases más que interesantes en esas industrias que yo ya mencioné anteriormente y además permitió que el sector agroindustrial crezca con gran determinación, ¿sí? Entonces, la industrialización por sustitución de importaciones básicamente fue una estrategia o modelo económico que se desarrolló principalmente en Latinoamérica, en los países en vías de desarrollo y tras la Segunda Guerra Mundial. Otro aspecto clave y fundamental a entender del ISI fue el tema de la inmigración del campo hacia la ciudad. Como yo les mencionaba anteriormente, el sector industrial provee mayor o demanda mayor empleo que el sector primario. Por lo tanto, muchas de las poblaciones que antes vivían en empresas que estaban dedicadas a producciones primarias empezaron a mudarse a las grandes ciudades. ¿Y por qué las grandes ciudades? Porque es ahí donde se concentra el sector terciario de la economía o el sector secundario, perdón, de la economía o el sector industrial. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos va a interesar esto. Otra cuestión a tener en cuenta, que no es todo color de rosa, sino es todo positivo en el ISI. Con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y esta inmigración masiva del campo hacia la ciudad, también iban a empezar a darse las famosas villamiserias o barrios carenciados o como ustedes quieran denominarlos. Este es un pequeño grafiquito que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para analizar cuál es el crecimiento del PBI argentino a lo largo de prácticamente 114 años de historia, ¿sí? Económica del país. Fíjense que de 1900 a 1913 vamos a tener un crecimiento muy prolongado y muy alto, ¿sí? Que en esa etapa la Argentina estaba orientada a la exportación de materias primas. De 1913 a 1917 tenemos una abrupta caída debido a la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos un repunte, ¿sí? De 1917 a 1929. Y ya a partir de 1932, ¿sí? Fíjense que hasta 1929 ahí también se da otra caída que es la crisis del 30 o el crack del 29. Y posteriormente en 1932 ahí empiezan a darse los primeros pasos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y lo más interesante y lo más importante a recalcar de este modelo es que tuvo un crecimiento estable y sostenido a lo largo del tiempo. ¿Cuándo culmina el modelo de industrialización por sustitución de importaciones? En el último golpe militar, ¿sí? 1976. Y fíjense que en 1976 es la culminación o es el fin del estado de bienestar y pasaríamos
al inicio de un Estado neoliberal. Y fíjense cómo repercutió de manera negativa en la economía argentina con un estancamiento más que pronunciado. Bueno, aquí tenemos diferentes imágenes de lo que fue este golpe de Estado que iba a ser lo que daría pie al modelo neoliberal en Argentina, ¿sí? Este proceso de reorganización nacional, así se llamarían, se autodenominarían los golpistas, ¿sí? Este golpe militar duraría de 1976 a 1983, ¿sí? ¿Y por qué yo digo que tuvo efectos negativos el neoliberalismo en la Argentina? Puede ser por varias razones, ¿sí? Puede ser porque haya estado mal aplicado, puede ser porque quizás en Argentina es necesario un tipo de Estado un poquito más presente, puede ser porque si bien eran neoliberales aplicaron políticas económicas absurdas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos que recordar es que esta fue una etapa nefasta para la República Argentina y que otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el gráfico de aquí a la derecha, ¿sí? Fíjense que 1975 tenemos en rojo hasta 1975 y a partir de 1976 aparecería en negro lo que fue el proceso de reorganización nacional. Fíjense cómo sube la cantidad o el porcentaje de desempleos en la República Argentina. Tiene un elevado crecimiento en esa época, ¿sí? Debido a que el Estado eliminó los resabios del anterior modelo de bienestar y se liberó la economía. Eso llevó a la destrucción de la industria nacional que tanto empleo había generado. Si destruimos la industria que tanto empleo había generado, evidentemente toda la gente que trabajaba en el sector industrial se vio desempleada.